tardes. Este es el video explicativo para la práctica número 1 del curso de arquitectura de computadores. El equipo lo conformamos Juan Manuel Restrepo y mi persona Samuel Acevedo. Los detalles están en el documento, pero lo que hay que hacer básicamente es un juego en el que se esquivan objetos que caen desde la parte superior. Se esquiva mediante el uso de un cursor. Para poder resolver este problema tuvimos que separarlos en distintos componentes para tratar cada parte como un problema más pequeño. El primer componente que se va a explicar es el componente para la conversión de números en formato BCD hacia 7 segmentos, que son las pantallas con las que se muestran. Entonces lo que se hizo fue, se le indicó a Logisim mediante una tabla de verdad para cada valor de BCD cuáles son los elementos que tiene que encender para que se muestren correctamente en la pantalla. Se hizo eso para todos los elementos que se pueden, para todos los números que se pueden representar mediante BCD, y se le dijo que construyera el circuito. Y este fue el circuito que generó. El siguiente componente es para convertir de un número de 10 bits hacia el formato BCD. Entonces lo que hace es que mediante estos divisores extrae, divide una sola vez por 10 para extraer las unidades, y con el cociente de lo que queda vuelve a realizar la división para extraer lo que sería el equivalente a las decenas, que es el residuo de esta segunda división, y las centenas. Estos números que quedan acá luego los separa, pues a través de un splitter separa los bits que nos interesan. Entonces 4, 4 y 4 bits para representar unidades, decenas y centenas en el formato correcto. Esto luego se utiliza todo junto para crear un componente que pasa de números de 10 bits hacia el formato BCD, hacia 7 segmentos. Entonces primero realiza la conversión hacia BCD y luego a esos números BCD lo pasa hacia 7 segmentos, que es lo que al final se va a mostrar por pantalla. Listo. El siguiente es el contador de puntos. En el contador de puntos utilizamos flip-flops del tipo JK, donde las unidades, decenas y centenas están representadas cada una con números de 4 bits. La salida de cada flip-flop representa un número de ese de ese número de 4 bits, siendo el primer flip-flop el bit más significativo. Estos bits se pasan entonces al circuito anteriormente visto para pasar de BCD a 7 segmentos para poder mostrar el puntaje en la pantalla. Cuando, cuando las unidades llegan a 10, entonces se manda la señal para que empiece a contar las siguientes en las decenas. Asimismo pasan de decenas a centenas y listo. Cuando se llega a centenas, es decir, cuando centenas deja de ser menor a cero, entonces se envía un bit que indica que se va a aumentar la velocidad, que cuando veamos el circuito de aumento de velocidad, entenderemos para qué se usa. Sí. Luego se tiene aquí el contador de vías, que lo que es aprovechar un componente counter de Logisim y lo configuramos para que cuente descendentemente y que el número inicial para contar sea un 10. Entonces cuenta descendentemente hasta 0. Y entonces de aquí se extrae el valor, la salida, como de manera como artesanal, hacia BCD, utilizando las divisiones, y en este caso se utiliza solo un elemento para las decenas, pues porque las decenas solo pueden llegar a ser 1, porque llega solo hasta 10, y estos números se convierten luego a 7 segmentos para poder mostrarlos en pantalla. También cabe resaltar que cuando el contador llega a 0, pues mediante este comparador compara de que sea 0, y si es 0 manda una señal de fin y pues reinicia el contador, también reinicia la cuenta. Ajá, correctamente, y pues ya debería terminar el juego. En el cursor de coder, este circuito recibe la entrada del joystick y dependiendo si es 1-1 o 1-0, este empieza a contar, o ascendentemente o descendentemente en un número de 4 bits. Estos bits se pasan a un decoder que transforma el número que recibe en un número de 16 bits en una unidad dentro de un espacio de 16 bits. Coloca un 1 en la posición que represente ese número de 4 bits para representar dónde se encuentra el jugador. Y sí,
solamente ese circuito devuelve el número de 16 bits. En la generación de enemigos se genera un número random en 4 bits que se envía entonces al mismo decoder que vimos anteriormente, y en el Shift Register, que permite arrastrar los datos de entrada para simular la caída de los elementos. Cada caída, cada puerta se envía entonces al código main para representarla en una pantalla LED. Ya por último, el aumento de nivel, lo que consiste es en disminuir la frecuencia de los ciclos de reloj. Entonces, cada flip-flop TQ, cada flip-flop toggle divide la frecuencia a la mitad. Entonces, mediante el uso de dos flip-flops, lo que tenemos es que la frecuencia del segundo reloj va a ser 4 veces menor que la del primero. Y esto se utilizará para aumentar la velocidad mediante los ciclos de reloj. Listo. Aquí en el main tenemos entonces un comparador que nos indica cuándo el jugador fue golpeado o cuando realizó un punto. Entonces, si la fila 16, es decir, la que está inmediatamente arriba del jugador, es igual a la unidad de espacio en la que se encuentra el jugador, significa que hubo un choque. Entonces, si hubo un choque, se debe restar una vida. Vemos entonces que el reloj del counter de vidas está conectado directamente a una compuerta que está conectada a un hit. Entonces cuando hay un hit, entonces se envía la señal al counter live y se le resta una vida. Si no pasa esto, significa que hubo un punto, pero también se tiene que comparar que en la fila con la que se está comparando no esté vacía. Entonces, para esto tenemos una compuerta AND. Si no hubo hit y además la fila 16 es mayor a 0, significa que hubo un punto. Entonces esto le manda al contador de puntos la señal para que cuente en una unidad. Y ahora una demostración del juego. Demostración. Aquí pues se ve que todo va funcionando, va contando los puntos y mediante el curso se puede mover. En el caso de que yo esté en la posición justo alineado, ahí voy perdiendo vidas. 9, 8. Listo. Y eso sería todo.